lo que decía. A nosotros nos preocupa el problema inflacionario. ¿Ustedes piensan que con Sergio no nos desvelamos pensando en cómo resolver el problema? Claro que nos preocupa. Claro que nos preocupa, pero nosotros no recibimos un país con una inflación de cero, ¿eh? Recibimos un país con 54 puntos de inflación y endeudado como ningún otro país del mundo, ¿eh? Eso fue lo que recibimos. Y tuvimos que soportar una pandemia donde para poder sobrellevar la pandemia tuvimos que emitir dinero porque no teníamos un centavo de crédito en el mundo. Porque eso fue lo que nos dejaron, ¿eh? Y no fue hace 10 años, no fue hace 20 años, 4 años. Memoria, recordar, como dice la canción de León, todo está guardado en mi memoria, no olvidarse, no olvidarse. Bueno, a ver, todo está en la memoria, Fernando. En tu memoria, más que tu memoria, en tus estudios. ¿Qué dice el presidente? Mira, está hablando de inflación y uno lo que está viendo en los resultados de las elecciones es que el kirchnerismo está perdiendo. O sea, hoy lo de San Juan es un reflejo. Y es un reflejo de que en el último año Argentina sumó casi 3,5 millones más de pobres. O sea, hoy los últimos datos más o menos hablan de 43% del total de la población. Perdón, y un dato, 1 millón de trabajadores que son pobres, ¿no? Que tienen trabajo y son pobres, que eso es una particularidad. Eso es una particularidad más reciente de los últimos años, porque aún un trabajador formal hoy que gana 250.000 pesos más o menos, no alcanza, está ahí al borde de cubrir la canasta básica. Entonces digo, hoy, que es el gráfico que estamos viendo ahí, o sea, Alberto Fernández está hablando de, bueno, más allá de la herencia, siempre hay herencias, pero él heredó 35% de pobreza y lo va a dejar en 43%. Todos nos ponemos las gafas, contanos un poco. Estamos todos, yo no las traje, pero si no me las pondré. Es básicamente, es el número digo, es un número muy lamentable de cuántos pobres hay en Argentina por semestre. Bien. Más o menos había casi 15 millones de pobres en 2019 y ahora va a terminar, en los últimos datos, son 20 millones de pobres. 43% dice. 43% de la población. Y después hay otro tema, Fernando, que vos a través de tus hilos de Twitter y demás solés desglosar, que es la mentira de la deuda, ¿no, Lili? Que escuchamos tantas veces, tantas cosas. Datos. Mostremos las placas de Fernando con la deuda argentina. Bueno, este es de las reservas. Exacto. Este es de las reservas del Banco Central. Básicamente, digo, para focalizar, hoy el Banco Central está totalmente quebrado. O sea, el viernes, lo que dice ahí la tabla es que el viernes se pagaron 2.700 millones de dólares al Fondo Monetario. ¿De dónde lo sacaron? Sacaron 1.700 millones de dólares que había en una cajita, que son los DEC que quedaban en el Banco Central, y están usando muchos swap chinos, ¿sí? Que es deuda que va a dejar al próximo gobierno, ¿sí? Deuda con el Banco Central chino, que ya sacaron 1.000 millones de dólares más. Tienen para usar 18.000 millones de dólares. Normalmente nosotros los economistas estamos hablando de que ya usaron 5.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que dice ahí? Digo, volviendo al tema de la deuda. O sea, hace 4 años que estamos escuchando a Alberto Fernández hablar, todos los problemas son la deuda y el Fondo Monetario. Lo cierto es que Argentina en los últimos 4 años no pagó casi nada de deuda al Fondo Monetario. O sea, pagó... Todo se roleó, todo se roleó. O sea, un trimestre venía, se cumplía la meta con el fondo y el Fondo Monetario le demandaba 5.000 millones de dólares y con eso le pagaba. O sea, no tuvo que sacar dólares de otro lado para pagarle al Fondo Monetario. Mira, te pongo un punto ahí, Fernando, para pedirle a Lili información fresca de lo que está pasando, lo que viene en materia de esta semana. Mañana hay un Zoom del Gabinete Económico, hay un viaje.
Hay un viaje que en principio sería el miércoles. Digamos que el jueves estaría solamente Leonardo Marcourt y Gabriel Rubinstein. O sea, ni siquiera va... generalmente cuando estás por cerrar suele ir también Rigo, que es el secretario de Hacienda, y suele ir el equipo completo y luego termina con el ministro que se suma ya cuando firmas. Por ahora está yendo solamente quienes mantienen el 80% de las negociaciones en esta instancia, que son Marcourt y Rubinstein. Pero ¿por qué se demoró tanto este acuerdo? Básicamente recordemos que hay un nuevo director del hemisferio occidental en el Fondo Monetario que reemplazó al brasilero Jan Goldfarb y se llama Rodrigo Valdés. Es chileno, es una persona muy capacitada, fue ministro de Economía y la verdad nos tiene en la mira. Va con los numeritos, dice, a mí esto no me cierra. Claro, conoce bastante bien la historia. Tiene todos los detalles. Todos los detalles de la manera que nos comportamos y las discusiones son muy severas. Son muy serias entre el equipo económico, Massa, que es el que mantiene más, si querés, el liderazgo político en estas negociaciones, porque obviamente el fondo quiere garantías. ¿De qué? De que podamos repagar algo o cumplir algo de las metas. Recordemos que prácticamente el primer trimestre y el segundo trimestre no las hemos cumplido y no las vamos a cumplir. Entonces, y el fondo, con lógica razón, se pregunta, ¿y esta gente en medio de una campaña electoral, el ministro de Economía es además candidato a presidente, va a cumplir algo? Bueno, quieren recaudos, que sea una devaluación, siempre se habló de un monto superior al 30%, que por supuesto Argentina rechaza, o encarecer importaciones, pero lo último es que también podría evaluarse una baja de retenciones en vez de utilizar dólar soja. Todo eso hoy está en la mesa. Hoy yo diría que no está cerca de cerrar, pero tampoco lejos. Bueno, ahí hay un punto, Fernando, te veo con la boca abierta, ¿viste? Cuando tenés ganas Sí, de decir meterte algo. en la cancha. Tenemos que dar el pie y después hablamos Te un rayó poco toda más. la mesa. Creo que el tema de la devaluación, el Fondo Monetario a un mes de las elecciones no está pidiendo nada. Claramente debe tener muchas ganas de pedir una devaluación, pero ¿por qué? Porque Argentina, o sea, Alberto Fernández rifó dólares a lo pavote en los últimos 3 años. Pensar que el campo le liquidó 100.000 millones de dólares Bueno, igual es... y no le alcanzó. Espera, ponemos un punto ahí, porque es increíble porque uno escucha y escucha y escucha y vos vas a los datos, que es lo que mostrás. Es cierto que los datos a veces son un poco técnicos, ¿no? Sí. Uno ve esa planilla y decís, ¿de qué me habla Fernando? Y lo que le estás diciendo es, básicamente lo que se dice es una falacia. Sí, a ver, hoy el Banco Central está en cero y debe plata. Y le va a dejar una deuda bastante grande al próximo gobierno. ¿Qué es lo que está más o menos buscando el Fondo Monetario? Decir, mira, dame algo. ¿Sí? Yo no te voy a dar los 10.000 millones de dólares que me estás mangueando hace 3 meses. Solamente por trimestre te voy a dar 4.000 millones de dólares, que es más o menos lo que originalmente pactado. Dame algo, una devaluación argentina no le va a dar a un mes de las elecciones. Al menos tiene baja chance. Yo calculo que vendrá algo de dólar soja. Digo, la audiencia... O baja de retenciones en su compensación. Ya hace 2 semanas que está el rumor de impuesto a las importaciones. Digo, Muy para la fuerte. que el impuesto a las importaciones obviamente no va a ser para todas las importaciones, para que la audiencia más o menos tenga... Uno imagina que va a ser impuesto eventualmente a la importación de servicios, Suntuarios. de consumo, no insumos, no bienes de capital, porque es muy, ya directamente es tirar todo, es directamente ceder todas las banderas de este gobierno que por ahí vende mucho nacional y popular, pero bueno, digo, hoy el Banco Central se quedó sin dólares. Se vienen nuevas negociaciones. Uno imagina que no va a haber, el Fondo Monetario no va a generar ruidos. Bueno, eso decía también Werner, que es exdirector del Fondo Monetario para Occidente. Y los meto un poco en política. ¿Qué fue lo que te llevó a decir que sí a vos? Un montón de cosas, pero déjame sumar una cosita, porque justo lo que estaba diciendo él de los impuestos que le quieren poner, por ejemplo, a las plataformas y qué sé yo, lo estoy estudiando justamente con el equipo de Cultura. Porque ahí tenemos que ver los convenios colectivos, las cosas que se le cobran, por qué se fueron todos de filmar en la Argentina, se fueron a Colombia. Colombia es mucho más competitivo. Sí. Claro, todas esas cosas que nos están perjudicando porque no nos están trayendo dólares. Claro.
Nos Sí. están sacando dólares todo el tiempo. Pero bueno, voy a la pregunta. Sí, La porque pregunta- digo, vos estabas tranquilo, estabas con los títulos donde viste todo el mundo decía, hablabas y te quería todo el mundo y entras en política y es como matemático, Bueno, ¿no? esperemos que me siga queriendo, no todo el mundo. Igualmente nunca me quiso todo el mundo, pero a ver, yo creo que yo siempre tuve este fuego interior de la política y sobre todo de ayudar. Siempre me gustó ayudar. Desde muy chiquito, desde muy jovencito, fui padrino de la Casa Cuna, del Garrahan, trabajé con el doctor Favaloro, con su fundación, antes y lamentablemente después también, que fallecido el doctor. Trabajé con organizaciones en Italia. ¿Por qué? Porque desde chico tenía la necesidad de dar algo siempre de dar, ¿no? Que quizás, qué sé yo, es un efecto del artista, ¿no? Esta cosa de subirse al escenario y entregar tu alma, tu vida, tu sensación, tu sentimiento. ¿Y qué me pasa con la política? Para mí la política es la herramienta con la cual podemos modificar. O sea, lo ves como algo para poder implementar lo que Es pensás. que es de la única forma. Nosotros podemos cambiarle, ayudarle a resolver los problemas de la gente desde la política. O sea, podemos sí hacer un montón de beneficencia y shows y qué sé yo, pero la política es la que tiene las herramientas y la posibilidad. Y entonces me meto acá, me meto a trabajar con Patricia Bullrich. Desde ese lugar, de decir, yo quiero cambiar las cosas, yo quiero devolverle a mi país lo que alguna vez me dio y cómo puedo dárselo. Ahora que dejé los escenarios, que tenía este fuego siempre adentro de la política, digo, ¿cómo lo hago? Y lo hago con una persona que confío, que es transparente, que tiene fuerza, que quiere cambiar las cosas, que la veo como es honesta, como es franca. Lo que decía Carolina, la humanidad que tiene Patricia. La humanidad, fíjate que tiene esta cosa humana. Me acuerdo los primeros recorridos que hacíamos en cuarentena, cuando estaba todo cerrado. El motor era ir a ver a las personas que sufrían y qué les pasaba. Sin herramientas para ayudarlas, porque no las podíamos ayudar, pero sí las podíamos mirar a los ojos y escucharlas. Y que se sintieran protagonistas por ese momento de poder contar lo que les pasaba. Esto me parece maravilloso. Y una cosa que me parece maravillosa también, de la idea de acercar los políticos de vuelta a la gente. De volver caro, eso fue lo que te motivó. Y también, ¿cuánto sufrís? Digo, es cierto que estás en campaña, es cierto que uno tiene que estar hoy por todo y demás, pero digo, ¿cuán ingrata es la política también a veces? Sí, a ver, lo que me movilizó a mí es la gente. A tomar la decisión de ser candidata a gobernadora es la gente. Que te decían... La gente que te ve por la calle, la gente te da mucho cariño. No sabes lo amorosa que es la gente cuando te viene, te pide y te dice que sos la última esperanza. A mí eso me moviliza mucho. A mí nunca me movilizó que vengan políticos y me quieran presionar para una cosa, porque me querían presionar algunos para que sea vicepresidente, otro para que sea candidata a gobernadora. Entonces es como que nunca me importó ni me movilizó eso, pero sí la gente por la calle. Y yo recorro mi provincia. Me parece que la gente ve algo en mí o en nosotros, en los que venimos quizás de afuera de la política, que es la transparencia de alguien que conoce desde hace mucho tiempo y la honestidad que está buscando la gente. Yo creo que un gobernador de una provincia como la mía, una gobernadora, tiene que tener, primero que nada, decisión política, pero segundo, sentido común. Y el sentido común es lo que muchas veces le falta a gran parte de la política. Yo no digo toda la política, porque no meto a todo el mundo en la misma bolsa. Hay muchos políticos honestos, hay muchos políticos con sentido común, pero falta mucho sentido común en la política. Pero el sistema, Además de, el sistema tampoco tiene mucho sentido. Y bueno, común. por eso mismo, pero nosotros tenemos que traerle ese sentido común a la política. Sí. Pero por supuesto, sin olvidarnos que también necesitamos tener un proyecto, un plan y un equipo que nos respalde. Sí, O sea, porque si no puede desilusionar. Mario, una de las cuestiones que también me gusta sumar a esta mesa y que pasó a partir de Chaco, que pasó, se empieza a encender la luz sobre lugares que está apagada la luz. Y me refiero, podemos iluminar y contar. Y conocemos poco desde Buenos Aires o ambacentrismo de lo que realmente pasa en Santa Cruz. ¿Cómo está hoy esa provincia? Bueno, mira, la provincia tiene muchos problemas, pero hay una esperanza. Pero yo mientras anotaba, mi periodista al fin, ¿por qué lo hago yo, no?
y acá salen algunas cosas. Él quiere la herramienta, Maximiliano, para cambiar el país, ¿cierto? La política. Yo por ahora la provincia es también cambiar el país. Pero digo, nosotros tenemos gente nueva y a toda la gente la saludo de paso, a todos los diputados que nos acompañan en este proyecto. Pero vamos a pelear el voto contra los kirchneristas, pelearemos el voto en las calles sin asfalto, en las veredas de tierra, en las rutas sin luz, en las ciudades sin gas, en las escuelas sin alumnos, en los hospitales que dan 20 turnos por día, en esos barrios nuevos donde la calefacción, en las afueras de Río Gallegos, mi ciudad, es a leña un arbusto que se llama mata negra, siendo un lugar que tiene petróleo, gas, oro, pesca, turismo, lo que vimos. Entonces, por estas razones yo creo que hay, y por 35 años de sometimiento y de que los santacruceños no tengamos la voz, es por la cual, por lo que nos hemos involucrado en la política. Y yo creo que no es malo. En todo caso habrá buenos, malos políticos, pero la política no tiene la culpa. Me acuerdo que en los 70 decían la caja boba cuando se hablaba en la televisión. Sí. No tiene ningún sentido. Era una cuestión ideológica. Hoy tenés 100 canales. Si no te gusta decir, no se puede ver nada en televisión, mentira. Se puede ver muchas cosas, hay que saber elegir. Mario, y hablando de eso, digo, decidiste tomar la decisión con estas razones. ¿Por qué crees que ganó tantas veces el kirchnerismo con esa realidad? Digo, porque también uno, cuando corre el velo, te preguntás un poco, Lili, ¿por qué sucede? En Formosa ganó con el 80%. Recordemos que volvió a ganar La Nación, porque Alberto Fernández es el proyecto kirchnerista, ¿no? Claro. Sí, también. Sí, hay que recordarlo. Hay que recordarlo, ¿no? Paradojas de esta. Pero fíjate, 80% ganó Formosa, lastimosamente. ¿Cuánto empleo público hay en Formosa, en porcentaje? 60%. Bueno, ahí 6 está de cada 10 personas. Está la Sí, respuesta. depende del empleo público. Ahora, en mi provincia hay toda una cultura. Teniendo tanta riqueza y potencialidad, eligieron hacer esa especie de cerco acerca del control total del... Casi te diría que es como un gran hermano hicieron, ¿no? Porque es el control del pensamiento, colonización de los poderes, no te podés salir de ese cerco, de tal manera que ellos lo lograron y 35 años después es una cosa. Ahora yo te digo, es más de lo mismo, son las mismas caras, pero peores, porque ni siquiera ahora están los Kirchner, no está ella, no está Máximo, que están bien lejos. O sea, solo está Alicia. Y Alicia va a venir como senadora nacional también, o sea que allá van a quedar allegados, pero yo creo que ya están muy gastados. Yo creo que estamos en el crepúsculo total del kirchnerismo, afortunadamente. Fernando, hablando de esto, y te pregunto también a vos, Lili, la realidad económica, ¿no? Digo, se espera para los próximos días el anuncio de la inflación del mes que cerró. Sí. Algunos lo dan en 6 y pico largos, otros lo dan en 7 cortos. En el Ministerio de Economía se entusiasman con que tenga un 6 adelante. 6. ¿Qué implica eso? Porque en este país vemos una buena noticia cuando hay un 6. ¿Qué es eso? Bueno, posiblemente ese 7 que venga en junio lo envalentonó un poco a Massa para por ahí presentarse también, porque recordemos que hace 6 meses atrás había prometido un 3% de inflación para esta época. Se envalentonó, imagino, porque después de la mini crisis que hubo en abril, ¿se acuerdan? Cuando saltó el dólar, todos más o menos imaginábamos con una inflación mensual de 2 dígitos ahora. Entonces es como que más o menos logró alguna calma. Eso es medio que fue me parece, lo que por ahí, lo que decías vos recién en la editorial, por ahí posiblemente inclinó un poquito a convencerlo a Cristina, de decir, bueno, soy yo el candidato, porque si yo me voy de acá, si yo me voy de una corrida, esto va a empeorar. De mínimo, una corrida. Digo, esto... Marijuana no tuvo nada acá. Pero digo, de nuevo, es un escenario donde, digo, más allá, es cierta calma, donde la economía está mal. Ya recién lo estábamos diciendo, son 10.000, más o menos, son 10.000, 3,5 millones de pobres en un año.
O sea, es mucha gente que cayó. Digo, esa aceleración inflacionaria de casi 120% en los últimos 12 meses. Fíjense que, o sea, el viernes salieron los datos de salarios informales. Subieron 77%. Contra una canasta de alimentos que sube 120%. Y los salarios formales también están por debajo de la Sí, inflación. cerca de en 8 este. puntos, ¿no, Sí. Lili? Sí, de nuevo, es una economía que no está, digo, está en terapia intensiva. Obviamente uno ve por el otro lado que los mercados se están anticipando y dicen, como decías vos recién, Liliana, el kirchnerismo gobernó 16 años de los últimos 20, en los próximos 4 años no va a gobernar el kirchnerismo, al menos el kirchnerismo puro. El núcleo. Algunos se escucha, ¿se acuerdan? Se habla del trade electoral, esta suba de las acciones y las bonos, no me quiero poner muy financiero. Sí, que suben las acciones cuando no hay una posibilidad de alguien antisistema, de golpe vos Claro, ves que todo empieza a... en el posicionar, futuro los no hay activos un están Venezuela. bajos también. Se cayó la probabilidad Exacto. de un Venezuela en los próximos 4 años. ¿Por qué? Porque Massa, al menos ahora, está vendiendo... se escuchaba por ahí en Twitter, no es un trade electoral, es un traidor electoral. Bueno, igual hay muchos se enojan cuando decimos eso. Lo que dice Fernando es pragmatismo. Digo, no es que le está diciendo que como Alberto era de la ancha, venía al medio. No, lo que está diciendo es lo que sostiene. No implica que sea lo que haga. Caro, querías decir algo. No, yo quería hacer un asterisco respecto a lo que decía Mario de Formosa, y la verdad que coincido plenamente. El tema del trabajo para el gobierno tiene un peso específico importante, pero también hubo algo que es responsabilidad de la oposición. O sea, los 3 candidatos de la oposición a gobernador, Carabajal, Neme y Poltroni, 48 horas antes se inscriben como candidatos a senadores. O sea, de alguna forma es un fraude a la gente, ¿no? Si la gente ve que la oposición o quienes se muestran como lo nuevo tienen los peores vicios de la casta, ¿no? De lo que algunos le llaman la casta, entonces también ves que evidentemente te están tomando el pelo. entonces, se 48 horas antes ya sabes que vas a perder, entonces directamente te anotás, o sea, te querés prender como garrapata de algún cargo. puesto. Eso también es responsabilidad de la oposición. Y hay que decirlo. Hay que decirlo también, o sea, hay que decir todo. Maxi. Esto sumado a esto es lo que decía antes, con cambiar la política, o sea, que los políticos nos acerquemos a la gente. Si yo ahora soy primer candidato en la lista de la ciudad de Buenos Aires, yo después tengo que respetar ese voto. O sea, tengo que defender a mi gente, a la que me dio esa posibilidad. No le puedo cambiar el juego yo después en cualquier momento, decir, no, vamos a hacer otra cosa. ¿Qué sé yo? Es como salir al escenario a bailar al lado de los cisnes y terminar haciendo corsario. Bueno, O sea, espera, son cosas distintas, ¿te ¿viste? El acordás cuando público vino a había- ver algo y te votó para algo. Sí, eso En mi caso, tengo que defender a la ciudad de Buenos Aires, tengo que defender, proyectar, pensar qué se le puede mejorar y demás, pero tengo que ser consciente de que los votos son de ellos. ¿Te acordás cuando hubo, cómo se llaman las listas que estaba Nacha Guevara? Testigo. La lista Las testigo. listas. Testimoniales, candidatura testimonial. Sí. Claro. Sí. Bueno, eso fue lo de Formosa, candidatura testimonial. Bueno, la gente no quiere más candidatura testimonial. Voy a mostrarle un recorrido de tapes. El primero tiene que ver con Horacio Rodríguez Larreta hablando de la gestión Macri. Se está dando una particularidad, que es que el que mira para atrás es más la oposición que el oficialismo. Y esto es lo que decía Horacio Rodríguez Larreta. No, yo lo que dije, que el modelo de las peleas, las antinomias, de los últimos 80 años de la Argentina, del péndulo, fracasó. 80 años de Argentina yendo de acá para allá, peleándonos unos con otros, mirá no- dónde estamos. O sea, lo que no se pudo en ese momento es construir un apoyo suficiente para que eso se mantenga en el tiempo. Y Pero eso volvimos vale para atrás. para Hoy tú- tenemos más posibilidades de hacerlo, pero no alcanza con lo que tenemos. Por eso insisto y voy a seguir insistiendo que tenemos que sumar más, para que tengamos una mayoría suficientemente fuerte para que los cambios se mantengan en el tiempo. Si no se mantienen en el tiempo, no sirven. Entonces, eso fue lo que yo dije del gobierno de Mauricio, que es un hecho, que muchos cambios buenos se volvieron para atrás. Y así estamos. Contaba recién que mandaban pochoclos desde la cámpora. Esto decía Patricia Bullrich. La campaña tiene que tener un sentido de responsabilidad política de las partes. Y la historia de Juntos por el Cambio, la historia de Cambiemos,
inclusive la historia de los partidos que conforman Juntos por el Cambio, tiene que ser una parte integral de nuestra identidad. Entonces, a mí me parece que no vale en una campaña hacer de alguna manera lo que trata de hacer el oficialismo, ¿no? Que es decir, yo con este gobierno no tengo nada que ver. Me parece que nosotros no podemos decir nosotros no tuvimos nada que ver con el gobierno del presidente Macri. Creo que eso no es una buena forma. Y en otro lugar de Ciudad Gótica apareció el expresidente de Macri y estuvo con Carolina Lozada. Mirá. Piedra, la tonelada de piedra, pero no nos van a poder parar, con gente con la fuerza de Carolina, las ganas de Carolina, el compromiso y la honestidad. Eso es la Argentina en movimiento, eso es imparable. Contemos, Lili, un poco de la cocina del festín que se hicieron en el gobierno. Digo, mostrá las fotos, solo para que la gente antes de irse a dormir vea las fotos, por ejemplo, que tienen que ver con política explícita. Digo, te pueden gustar, no te pueden gustar, pero lo veías a Massa abrazando a Scioli, recibiéndolo cual monarquía, ¿no? Contá un poco cómo es bajar en el Ministerio de Economía. Primero, yo en los años que tengo, que son varias décadas, el Ministerio de Economía, generalmente el ministro nunca baja, esa es la entrada principal, por Hipólito Yrigoyen, la que da frente a es la como Casa modo Rosada. plebeyo que baja el ministro y saluda. O sea, para que baje un ministro a recibirlo a la calle es como que viniera una autoridad muy importante. Esto es una mise en scène puesta perfecta, ¿no? O sea, porque fue la gran traición del Unión por la Patria, ¿no? Digo, digamos, ahí el que le hizo la trastada fue el presidente. El presidente que estaba en otro lugar, pero Mansur también tuvo sus besos y abrazos. Pero a ese no bajó a buscarlo. Okay, no, ese fue directo al quinto local. piso. Creo que la puesta en escena, que además se le avisó a los medios, miren, bajen que... Sí, había cadena nacional. Sí, bueno, es una forma de, evidentemente te hemos jorobado por ser elegante a Scioli, pero bueno, mira, te recibo con todo, bajo a recibirte. Y ahora lo nombraron asesor ad honorem internacional para el equipo de Sergio Massa para mejorar la imagen de Argentina en el mundo, algo parecido. Con fuerza y con optimismo era la campaña, quedó... Bueno, y también Massa sigue sumando gente. O sea, ¿cuál va a ser el eje de Massa en la campaña? Y además para diferenciarse Eso te iba a preguntar. por las peleas de Juntos por el Cambio. Unión, nos unimos todos, somos todos amigos, entran todos. Iba a sumar a Montoya, Santiago Montoya, ¿te acordás? Mr. Arba. De Arba, el ex de Arba. recaudadora. Y también a Julián Domínguez de Agricultura, que supuesto también en este rol de gran equipo de campaña. Y seguramente irá sumando más gente. Lo que se puede decir de Massa es que cuando tiene un objetivo, lo quiere conseguir y es absolutamente pragmático. Bueno, hablábamos de pragmatismo y veíamos esto, ¿no, Carolina? Sí. Por un lado, las declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta, por otro, las de Bullrich, y después el apoyo explícito que te dio Mauricio Macri. ¿Qué significa para vos? Bueno, estábamos en Venado Tuerto. Vino a acompañarnos porque realmente cree en lo que es nuestro proyecto, porque está interiorizado, además de lo que es nuestro proyecto para sacar a Santa Fe del lugar en donde está. Y obviamente que es importantísimo el apoyo del expresidente, que además, lamentablemente tenemos que decir que es el único presidente no peronista que terminó un mandato. Sí. ¿No? Lo que tenemos de democracia es hasta... un hito democrático. Sí, pero es gravísimo que realmente... Sí, pero es así, y entonces me parece que el respaldo de él, con la experiencia que él tiene, me parece que es importante para nosotros. Y como te decía, lo hace no en el aire, lo hace porque conoce lo que es el proyecto que tenemos nosotros para sacar a Santa Fe del lugar en donde está. Nosotros le vamos a devolver la libertad a la provincia de Santa Fe. Y lo vamos a hacer desde lo primero que tenemos que hacer para devolver la libertad, que es recuperar el territorio. Apuntalando a la policía, al servicio penitenciario. O sea, no solamente vamos a generar a través de recursos, darle recursos a la policía y al servicio penitenciario, que hoy es una especie de pozo negro en donde solamente se tiran personas en general los recursos son tampoco se
se tiene claro para qué van o a dónde van. Entonces nosotros vamos a blanquear todo, vamos a transparentar todo, y el servicio penitenciario también va a ser una carrera, el de la persona que trabaja en el servicio penitenciario. Al igual que lo es, y lo va a ser mucho más empoderado, el policía. Le vamos a dar el respaldo económico y también el respaldo político a la policía para trabajar. Nos vamos a ir a un breve corte, son 3 minutitos, así que quédate que ya venimos con la etapa de mañana.